Hola, este es el primero de los vídeos que voy a subir para explicar el texto de la condición humana. Serán 3 vídeos, cada uno referente a uno de los apartados. En este primer vídeo vamos a ver este primer capítulo o epígrafe que se titula Vida activa y la condición humana. Bueno, Hannah Arendt parte de una triple distinción de 3 tipos de actividades, las cuales estarían todas englobadas dentro del concepto de vida activa. Ya veremos un poquito más adelante qué es vida activa. Estas 3 actividades son, como hemos dicho ya alguna vez, labor, trabajo y acción. Vamos a ver que la labor es todo tipo de actividad que yo hago para mantener mi vida sobreviviendo, viviendo. Lo que tiene que ver con las necesidades vitales. Por tanto, vamos a poner aquí algo así como vida biológica. El trabajo tiene que ver con todo lo que no es natural y que rodea al ser humano, por tanto, todo lo artificial, lo que se puede resumir dentro de la categoría de mundo, entendido mundo, no como, obviamente, no como el mundo, incluyendo pues, todos los elementos naturales, como los árboles, el cielo, los planetas, sino mundo humano, mundo de cosas humanas, el mundo de las cosas humanas, el mundo artificial. Vamos a ver que luego más tarde lo va a identificar con el concepto de mundanidad. Mundanidad. Y finalmente, el concepto de acción, que es el más importante de todos y que se refiere exclusivamente a acción, actividades eh, que tienen que ver con, que no tienen que ver, perdón, con nada material o nada que tenga, nada que sea una cosa. Es decir, actividades que se mueven dentro de un campo abstracto y por tanto fundamentalmente serán relaciones entre seres humanos y eso pues lo podemos denominar como política. Hemos dicho que la política es la forma de organizarse los seres humanos. Bien, con esto de antemano vamos a reparar ya en el concepto de condición, sobre por aquí, el concepto de condición, que es un concepto que tenemos que desglosar y que referido a la labor, Hannah Arendt dice que la condición básica bajo la que se ha dado al hombre la vida en la Tierra es la vida misma. Es decir, el hecho de estar vivo es una de las condiciones del hombre, su propia vida, mantener su vida. La condición del trabajo sería lo que llama la mundanidad. El carácter de mundo, el carácter de mundo de la realidad, del mundo humano. Y la condición para la acción es la pluralidad, el hecho de estar con otros seres. Precisamente aquí hace mención, en este fragmento, de que la acción sería un lujo necesario si fuéramos todos repeticiones del mismo modelo. Si fuéramos como hormigas o como cualquier otro tipo de animal que son pues, clones unos de otros, obviamente no tendríamos esta condición de la pluralidad, pero como somos cada uno muy diferente de otro, pues entonces es una de las condiciones, la más importante quizá. Bien, después hace una mención acerca del concepto de nacimiento y muerte. ¿Vale? Ese concepto está relacionado también con los 3 elementos, de forma transversal, en el sentido de la vida biológica. En el sentido de la vida biológica, obviamente, pues toda vida nace y muere. En el sentido del trabajo, tenemos que tener en cuenta que las cosas que fabrica el ser humano perduran, permanecen, duran, duran incluso más que la vida de las personas que lo crean. Ahí tenemos el Partenón, el Coliseo o el Escorial. Son obras que forman el mundo humano y que han pervivido a sus creadores. Esto hace posible el recuerdo y por tanto la historia. Sin embargo, de las 3 actividades, la acción es la que para Hannah Arendt tiene más que ver con el nacimiento, ¿vale? Porque el hecho de que nazca un ser humano hace que comience algo nuevo, una vida biográfica, ojo, porque aquí la vida biológica se opondría a esta vida biográfica de alguien que, bueno, pues que comienza su vida y que es completamente diferente de todo el resto
seres humanos y, por tanto, va a empezar algo nuevo en el contexto de la política, ¿no? Claro, de las relaciones humanas. Muy bien, aquí vuelve a reparar en el concepto de condición. Entonces, menciona que todo lo que entra en contacto con el ser humano acaba siendo una condición de su existencia. Obviamente, las cosas que pertenecen a la naturaleza, el hecho de que haya una tormenta, el hecho de que un volcán estalle al lado de mi casa, obviamente condiciona mi existencia, pero también las cosas que deben su existencia a los seres humanos. Si miráis por la ventana, pues veis la ciudad, y la ciudad es una cosa creada por seres humanos, pero que nos condiciona. Tanto, como dice aquí, como las naturales. Toda la realidad es una fuerza condicionadora. Bien. El hecho de que el mundo sea cosa, el carácter de cosa del mundo, se complementa perfectamente con la condición humana. Esto es lo que decíamos que tenía mucha semejanza con el concepto de Ortega de que no puede existir el yo sin la circunstancia ni la circunstancia sin el yo. No es posible la existencia del ser humano sin cosas ni las cosas sin el ser humano. Las cosas sin el ser humano serían un no mundo. ¿Vale? Para que haya mundo tiene que haber ser humano. Bien, luego hace una distinción entre condición y naturaleza. Veíamos en la RAE que condición tiene una doble acepción. Por una parte es algo parecido a la definición de algo, a la caracterización o a la esencia de algo, como dice aquí, índole, naturaleza o propiedad de las cosas, pero tenemos una acepción que es situación o circunstancia indispensable para la existencia de otra. En este sentido, es en el que quiere trabajar Hannah Arendt el concepto de condición. Por tanto, la condición no es la naturaleza humana. Claro, al fin y al cabo ella está haciendo un tratado sobre la naturaleza humana, qué es el ser humano, ¿no? Como hay tantos libros de filosofía que tratan sobre la naturaleza humana. Pero lo que se está dando cuenta Hannah Arendt de después de una influencia muy fuerte de filósofos como Marx, Nietzsche, etcétera, es que el ser humano no es fácilmente definible como una naturaleza. Por tanto, prefiere este concepto de condición para ver qué condiciona al ser humano. Entonces, dice aquí, ninguna actividad o capacidad es característica esencial del ser humano, ni tampoco la suma de todas las características del ser humano. Lo único que lo define es que es un ser condicionado. ¿Vale? Podemos definir la esencia de las cosas que nos rodean, pero no podemos definir, eh, definirnos a nosotros mismos. Dice Hannah Arendt, quizá porque ni siquiera tengamos una esencia, ¿no? Vale. Entonces, también hace una mención breve a que en cuanto el ser humano se pone a definir una naturaleza en concreto, suya, al final crea una deidad, entre comillas, ¿no? Una imagen ideal del ser humano. Por ejemplo, el alma que plantea Sócrates y Platón proyecta una imagen del ser humano, en fin, pues que como hemos visto es muy influyente durante toda la historia de la filosofía, o la res cogitans de Descartes, o lo que sea. Entonces, crea una especie de superhumano, ¿no? Ni siquiera las condiciones de nuestra existencia pueden explicar lo que somos porque no nos condicionan de modo absoluto. Es decir, no hay ninguna condición, a pesar de que, vuelvo a repetir, ella intenta definir, entre comillas, qué es el ser humano, quiere aproximarse al ser del ser humano, pero no mediante el concepto de naturaleza, definición, esencia, o como dice más aquí, característica esencial. No, prefiere decir qué cosas nos condicionan. Aún así, aunque hiciéramos una suma de todas las condiciones que condicionan al ser humano, ni siquiera así tendríamos una definición del ser humano absoluta porque nada nos condiciona de forma absoluta. Dice aquí que la filosofía ha pensado que sí, que había ciertas condiciones absolutas, pero las ciencias poco a poco han demostrado que no es así. De hecho, hace una mención de que ahora mismo estamos sujetos a la Tierra, al planeta Tierra, pero en un momento dado podríamos eh, viajar en una nave espacial en la que no habría nada de naturaleza, todas las cosas serían humanas, mundo humano, pero aún así seguirían condicionándonos. Y hasta aquí el primer vídeo.